nuestras vidas, Señor. Yo le pido, Padre, que llegue a lo más profundo de nuestro ser con su palabra. Que penetre, Señor, como espada de doble filo, Señor amado. Que parte el alma y el espíritu tal como lo dice su palabra, Dios amado. Oh Dios, las coyunturas y llegue hasta el tuétano de los huesos, Padre, para que sea usted glorificado, Señor, al escudriñarnos, Señor amado. Sea usted, Dios bendito, glorificándose en nuestras vidas, oh Padre celestial. Aquí estamos, Señor, reconociendo que somos necesitados de usted, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su misericordia, que necesitamos de su palabra, que queremos ser alimentados, Señor, con su palabra. Oh Dios, nuestro espíritu, nuestra alma tiene sed de usted. Necesitamos, Señor, su palabra, Padre, para poder hacer su voluntad. Necesitamos ser instruidos, Señor, para caminar justamente, Padre. Necesitamos ser guiados por su palabra para no desviarnos, Señor. Necesitamos, Padre, de esta palabra bendita en nuestras vidas. Lo necesitamos, Señor. Nuestro corazón sea lleno de su palabra, Dios amado. Su palabra, Señor, se quede en nuestro corazón, pueda ser atesorada y ponerla, Señor, en práctica, en obra. Yo le pido, Señor amado, que sea usted glorificándose, sea usted ayudándonos, oh Padre. Oh Dios bendito, por favor, glorifíquese, Señor amado, a través de su palabra bendita. Le alabamos, le bendecimos y exaltamos su nombre, Dios amado. Exaltamos su nombre, exaltamos su nombre, exaltamos su nombre. Aleluya. No permita, Dios, que el enemigo, Señor, robe esta palabra. No permita que en lo que ha cambiado nuestras vidas es su perdón y su salvación. Amén. Y estas dos cosas Él las ha hecho por su misericordia. Amén, hermanos. Por su misericordia. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado su perdón. ¿Cuántos hemos sido perdonados por Él? Nos ha dado su perdón. Lo creemos, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y también con su perdón nos ha dado su salvación. Amén. Los que estamos en Cristo somos salvos en Él. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuándo es que Dios nos perdona? ¿O cuándo es que Dios nos perdonó a nosotros? ¿Cuándo podemos decir, o desde cuándo podemos decir que en Cristo somos nueva criatura? Amén, hermanos. Yo considero que cada uno de nosotros recuerda ese momento cuando vino a Cristo. Amén, pidiendo perdón, reconociendo, porque el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, redarguyó nuestro ser y nos hizo entender, amén, nos convenció a través de la palabra que escuchamos de que somos pecadores y que necesitamos de su gracia. Amén, que necesitábamos urgentemente de un Salvador porque estábamos destinados a una condenación. Pero el Cristo de la gloria, por su misericordia, vino para darse a sí mismo en rescate de todos nosotros. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Esto no tiene valor, no tiene precio. Amén, hermanos. O no podríamos pagar nosotros con nada de lo que poseemos, lo que tenemos, o nada de este mundo, como siempre lo decimos. Es la misericordia de Dios la que nos ha alcanzado. Somos salvos desde el momento que venimos creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Desde que nos venimos reconociendo nuestros pecados y los reconocimos a Él, que Él era el único que podía perdonar los pecados que nosotros estábamos cargando, por la fe en Él. Amén, hermanos. Y esa fe, pudiera decirlo yo, que se tomó dos vías. Una en la cual yo estaba recibiendo el perdón de Dios. Amén, hermanos. O estábamos recibiendo el perdón de Dios. Y la otra en la cual se estaba quitando nuestro pecado. Amén, hermanos. Cuando nosotros venimos reconociendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, esas dos vías se abren por la fe. Amén. Por la fe en Cristo, en una de ellas estábamos recibiendo la salvación. Amén, hermanos. Y en la otra estaban nuestros pecados siendo quitados de nuestras vidas. Porque la Biblia dice que Cristo quitó, Él llevó nuestros pecados.
Él llevó nuestras culpas. Amén, hermanos. Y nuestros pecados, dice que los llevó a la cruz. Cuando Él muere en la cruz del Calvario y nosotros le recibimos a Él, en ese mismo momento nuestro pecado es quitado de nosotros. Podemos estar contentos por eso. Amén, hermanos. Pareciera increíble, hermanos, que Dios pueda transformar al borracho, que Dios pueda transformar al drogadicto. Amén, hermanos. Instituciones han tratado de cambiar al hombre y no han podido. Organizaciones, el mismo hombre con el mismo esfuerzo de él quiere transformar y ayudar la vida de otras personas. Quizás la intención es buena, pero no pueden. Porque lo único que puede cambiarnos es la sangre de Cristo. Lo único que puede transformar nuestras vidas es el poder de Dios. Aleluya. Gloria al Señor y alabamos a Dios por ello. Porque todo esto ha sido por su misericordia. ¿Por qué? Porque siendo enemigos de Él, amén, hermanos, siendo enemigos de Él, Él dice la palabra que tuvo misericordia de nosotros, porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió o ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y de quiénes está hablando? Cuando Él dice para que todo aquel que en Él cree, ese, aquel o esos, aquellos, éramos los enemigos de Él. Y por su misericordia envió a su Hijo. Así es que la salvación no es por mérito, la salvación es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que nos alcanzó, que Él ha querido redimirnos. Aleluya. Pero ¿para qué nosotros entonces fuimos perdonados? Tiene que haber un propósito. Amén, hermanos. Tiene que haber un propósito. Yo quiero que vayamos a la Biblia en el Salmo 130. Vamos a buscar ahí, por favor, Salmo 130, verso 4. Gloria a Jesús. Alabamos a Él, hermano. Qué bueno es alabar al Señor. Porque después de que nos ha redimido, nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él confiadamente, creyendo que Dios existe. Amén. Por eso es que la Biblia nos dice, el que se acerca a Dios crea que le hay, o que Dios es real, que Dios está ahí, y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. No solamente nos perdona, sino nos abre la puerta para que nos acerquemos a Él y podamos obtener la misericordia, las bendiciones que Él tiene ya preparadas de antemano, dice la Biblia, para todos los que andamos en su camino. Gloria a Jesús. Dice la palabra, pero en ti hay perdón. ¿Qué es lo que hay en Dios? Perdón. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. ¿Por qué encontramos en Dios el perdón? De un Dios santo. ¿Por qué el hombre pecador encuentra el perdón en un Dios santo? Porque es rico en misericordia. Dice la Biblia, pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. Hay un propósito, hermano. Dios a usted y a mí nos ha llamado con un propósito. ¿Para qué? Para que Él sea reverenciado. Para que Él sea reconocido, el único grande, el único Dios, porque lo es. El único que todo lo puede, el único que puede ayudar al ser humano, el único que puede levantar al caído, el único que puede extender la mano a aquel que lo necesita, el único que está al lado de sus hijos, el único que escucha. Dice la palabra que su oído está atento al clamor de los justos. Por eso Él merece la gloria. Por eso Él merece ser reverenciado, merece ser respetado. Dios nos ha llamado, y no nos ha llamado para una libertad a que vivamos como nosotros querramos, sino para darle honras y glorias a Él. ¿Por qué fuimos transformados? Para darle honras y glorias al Rey. ¿Por qué fuimos perdonados? Para darle honras y glorias, para vivir de acuerdo a su voluntad y su propósito. ¿Para qué fuimos llamados a perdón? Para glorificar a aquel que puede sacar del cielo, que puede sacar de lo más vil y menospreciado y hacerlo algo especial para su honra y para su gloria. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que adoramos, que en cada culto, cuando le glorificamos, Él se manifiesta en nuestro corazón. Amén. Que cuando venimos a la iglesia y venimos con ese corazón dispuesto, tal como nos indica, porque si alguien no sabe cómo venir a la iglesia para adorar a Dios, el Salmo 100 nos explica. El Salmo 100 nos dice cómo venir a adorar a Dios.
¿Quieren que lo leamos? Vamos a ir, hermano, por favor. Salmo 100. Gloria al Señor. Alabamos al Rey. Gloria a Jesús. Él es grande y Él es poderoso. Él es santo, Él es digno. Gloria al Señor. Dice la palabra, cuando venimos a la casa del Señor, ¿cómo le cantamos? Alegres a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Él se lo merece. ¿Y qué es lo que cantamos? ¿Nos cantamos a nosotros mismos? No, le cantamos a Él. Porque solamente Él se lo merece. Las alabanzas que cantamos, engrandecemos y exaltamos su nombre. La alabanza, los cánticos que cantamos exaltan el nombre del Señor y ponen en alto su nombre. Que cualquiera que nos escuche afuera entiende que estamos alabando a Dios, que estamos glorificando al Rey, que le estamos exaltando y dándole toda la gloria y toda la honra, que hay agradecimiento en ese pueblo y por eso le adora con todo su ser al Dios Todopoderoso. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No perdamos esto. Amén, hermanos. Nunca perdamos el propósito a lo que venimos a la casa del Señor. Amén. Dios siempre nos instruye a través de su palabra. Por eso es que el versículo que nosotros estamos leyendo al inicio dice: ten cuidado de ti mismo, de nosotros mismos. ¿Quién es nuestro peor enemigo? Yo. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Por eso, ten cuidado de ti mismo. Ahora, hay que tener cuidado de la doctrina. Es que no hay que apartarnos de la verdad de Dios. Amén, hermanos. Dice la Biblia: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en cuidarnos a nosotros mismos y en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice la Biblia: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. El consejo para Timoteo y a todos los que te oyen. Amén. Cantad, y aquí dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Hay muchas personas pueden decir, o tal vez las personas pueden pensar, llegando a Cristo los problemas se terminan. Yo quiero decirle algo diferente. Los problemas continúan, con la diferencia que tenemos a un Dios que nos va a ayudar a resolverlos, que tenemos a alguien que puede extendernos la mano y sacarnos adelante de cualquier situación en la que quizás antes nos vimos, pero sin ayuda de nadie. Y ahora las cosas cambian, porque ahora tenemos a un Dios poderoso de nuestro lado. Amén. Las situaciones, la vida acá en esta tierra va a continuar. Lo único, con la diferencia, que hoy ya tenemos a Cristo en nuestro ser. Amén. Y que ya no nos contamos, amén, hermanos, con las personas que andan afuera sin Dios, sin esperanza. Así anduvimos un tiempo, pero Dios nos ha rescatado. ¿Y nos ha rescatado para qué? Para ser diferentes, para marcar la diferencia, para que las personas que están afuera nos vean a nosotros y digan: ese ha cambiado de verdad. En verdad Dios está ahí. Amén, hermano. En verdad en esa persona yo siento que hay algo ahí, y nosotros sabemos quién es. Es el poder de Dios, su presencia que está en nuestras vidas, hermanos, y que podemos dar testimonio donde sea que estemos, que hay un Dios poderoso que nos ha llamado, nos ha salvado, y que cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. Amén, hermanos. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo espera Dios vernos siempre delante de Él? Con regocijo. Y en medio del problema, es que el asunto es que en medio del problema está Él. Amén. Y si Dios está en medio del problema, hermanos, podemos dar una sonrisa al Señor y podemos decirle gloria a Él. Podemos decirle santo es Él. En medio del conflicto podemos levantar un cántico al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabemos que Él toma en sus manos las situaciones de nuestra vida. Amén, hermanos. El siguiente versículo: cuando venimos a la casa del Señor tenemos que reconocerlo quién es. Amén. Dice: reconocer que Jehová es Dios. ¿Quién es Él? Dios. Y no es un Dios que puede estar colgado en una pared. Es Dios, hermanos, que se manifiesta en espíritu en nuestra vida. La palabra de Dios dice que Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Amén. Es espíritu y busca a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Y es por eso que cuando comenzamos a abrir nuestra boca, cuando cantamos a Dios, cuando alabamos al Señor con nuestras manos, cuando le glorificamos con todo nuestro ser, ya que la Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo delante de Él. Y cuando lo hacemos, algo diferente comienza a suceder en nuestra vida. Amén, hermano. Las cosas comienzan a cambiar. Por muy fuerte que sea el problema desaparece y comenzamos a creer que Dios comienza a moverse en el problema, porque no solamente creemos, lo sabemos y estamos seguros que Dios trabaja de esa manera. Nos trae confianza, seguridad a nuestras vidas. No perdamos lo que Dios nos ha dado, porque al venir a Él y ser adoptados, nos da la seguridad de que Dios es nuestro Padre y que nuestro Padre nunca nos va a dejar solos. Que nuestro Padre siempre va a estar ahí para ayudarnos en todo momento. Traemos esa seguridad. Reconocemos que Jehová es Dios. Y que a la casa del Señor no venimos a pasar el rato. A la casa del Señor venimos a glorificar y exaltar su nombre, a entregarnos de lleno. Amén, hermano. A quebrantarnos delante de Él. Amén, hermano. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, quizás ha dicho, hoy vi al hermano, a la hermana quebrantada? ¿Verdad? Pero cuando usamos esta palabra, entendamos que es como que tomemos un vaso y lo dejemos caer y se haga pedazos en el suelo. Nos quebrantamos. Y Dios con su poder y su misericordia comienza a trabajar en nuestras vidas. Amén, hermanos. Nos quebrantamos. Cuando decimos que nos quebrantamos, no es cierto que muchas veces no paramos de llorar, hermano. Amén. Y queremos seguir glorificando a Dios. Amén. Y quizás sentimos que los hermanos se están levantando, quizás se están yendo. Nosotros no nos queremos levantar, porque estamos en la presencia de Dios, porque estamos glorificando a Dios y Él se está dejando sentir en nuestras vidas. Y cuando estas cosas pasan, no perdamos eso. No lo perdamos. Sigamos buscándolo. Quizás pueda llegar a nuestra mente, ya todos se están yendo. Usted puede seguir adorando a Dios. Usted puede seguir glorificando a Dios. Si esta es la casa del Señor. Si a eso venimos a este lugar. O quizás usted está en su hogar y se quebranta delante de Dios porque la presencia de Dios llegó a su vida. Porque esta es la única manera que podemos quebrantarnos, a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, siga adorando a Dios. Porque para eso Dios nos llamó. ¿Para qué Dios nos llamó? Para la alabanza de su gloria, dice la palabra. ¿Para qué Dios nos llamó? Para seguir adorando su nombre, glorificando su nombre, exaltando su nombre, bendiciendo su nombre. ¡Aleluya! Reconozcamos que Jehová es Dios y es tan grande y poderoso que Él nos hizo. Y nos hizo con un propósito, para habitar en nuestras vidas con nosotros, en nuestros cuerpos con nosotros. Amén, hermanos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyos somos, y hay algo especial también: ovejas de su prado. Amén. Y cuando habla de que somos ovejas de su prado es porque Él es nuestro pastor. Y podemos decir lo que el salmista dijo: Jehová es mi pastor. No perdamos esto. Amén. Porque lo único que nos puede hacer perder esto es el pecado. Amén. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado deteriora. Amén, hermanos. Cuando la persona está en pecado, la Biblia le llama un muerto que anda caminando. Y hemos visto esto a través de la palabra y podemos pensar en esto. Cuando la persona muere, el cuerpo comienza a descomponerse. Por eso es que la persona sin Dios cada día se descompone más. Porque está muerto en pecado. Por eso digo, no perdamos lo que Dios nos ha dado. ¿Lo merecíamos? No, hermano, no merecíamos. Es su misericordia que nos alcanzó. ¿Éramos mejores que los demás? No, éramos peores. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. No perdamos eso. Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y según el Salmo 130, verso 4, nos ha llamado para hacer reverencia a su poder, a su grandeza, para reconocerlo a Él como el Dios grande en nuestras vidas. Amén, hermanos. Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado. Si vamos al Salmo 103, verso 3, encontraremos también en la palabra del Señor
lo que Dios nos dice, de lo que Él ha hecho y Él sigue haciendo en la vida nuestra. Este salmo nos explica cuál es la obra de Dios en cada uno de nosotros. En este versículo, la Biblia dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién es Él? Dios. ¿Merece Él reverencia? Claro que sí. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esto habla de un cuidado de Dios para con nosotros. Vuelvo a decirlo, ¿lo merecemos? No lo merecemos. Dios ha querido hacerlo así. Amén, hermanos. Por su misericordia. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Nos ha perdonado. Nos ha perdonado. Quizás la gente afuera, hermanos, sin sentir ese perdón, no saben qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque para saberlo y entenderlo tenemos que experimentarlo nosotros. La gente puede decir, y ese como dice que Dios lo cambió, que Dios lo perdonó. ¿Y por qué no se va para el cielo si dice que es justo, si dice que es santo? No, Dios no quiere todavía aquí. Dios nos ha dejado todavía acá con un propósito. Pero de que nos ha perdonado estamos seguros. Y esa convicción nadie la va a apartar de nuestro corazón. Esa seguridad nadie la va a mover de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque lo que hemos sentido no lo sentimos afuera. La experiencia que hemos tenido en Cristo ha sido muy diferente a la experiencia que se ha tenido afuera. Amén, hermano. Mire, el hombre tomando pudo haber tenido experiencias grandes. Amén. Deleitándose en el pecado, en los placeres, qué sé yo, de diferentes maneras. Pero nunca se va a comparar nada de eso a lo que sentimos cuando venimos a los pies de Cristo. Porque la carga que andábamos, el licor no la quitó, más aumentó la carga. Amén, hermanos. Las drogas. Amén. Pero cuando venimos a Cristo, esas cargas se fue. ¿Y cómo se fue? No lo podemos explicar. Lo que sentimos es que se nos quitó. Y esa es la obra de Dios. Porque Dios, con su mano poderosa, quitó eso y lo sepulta en lo profundo del mar. Y hay algo tan hermoso de Dios que dice, no me vuelvo a acordar de eso. Amén. Por eso estamos completamente seguros que Dios nos ha... Y ve que Jesús va caminando hacia Él, dice, he aquí el Cordero, la propiciación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos tenían que sacrificar constantemente, a diario, todos estos animalitos para cubrir el pecado de las personas. Pero ahí venía caminando hacia Él alguien que se daría a sí mismo para rescatarnos y se pondría en nuestro lugar y pagaría nuestra culpa para que nosotros fuésemos redimidos. Ese es un privilegio tan grande que no lo merecemos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y es algo que no se puede explicar. Como un Dios que habita en santidad, que es santo. Amén, hermanos. Siempre hemos dicho esto, que los mismos querubines se tienen que cubrir el rostro al estar en su presencia por la santidad de Dios. Viene en forma humana para pagar, para morir por nuestros pecados. Eso no se puede explicar, porque es un amor tan grande que el conocimiento humano no lo puede alcanzar a comprender. Amén, hermano. Uno puede entender cuando alguien le dice, no, yo te amo, y siempre demostrame pues, ¿verdad? Bueno, quizás ustedes nunca fueron novio o esposo. Te quiero, te amo. Bueno, siempre el hombre espera una prueba, ¿verdad? Amén, hermano. Pero dice la palabra que Él, siendo nosotros malos, Él vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Y ese amor no se puede comprender, porque la Biblia dice que de tal manera, y ese de tal no tiene límites. Si aún el mundo es grande, ese de tal, esa expresión es más grande todavía, porque Él amó al mundo entero, a todos los habitantes del planeta Tierra. Amén, hermanos. Esa palabra de tal manera sobrepasa el vasto universo, porque ese es el amor de Dios. Solo pensemos cómo es ese amor tan grande.
que los científicos dicen que descubren cada cierto tiempo galaxias nuevas y ellos creen que galaxias se están formando y nunca llegan a un límite. Cuando Dios dice, porque de tal manera es su amor para con nosotros, aún sobrepasa esa expansión. Aún sobrepasa el infinito. El amor de Dios es grande. Amén, hermanos. Por eso ese Dios grande merece reverencia y respeto. Amén. Merece que le honremos y le glorifiquemos a Él. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo podemos cuidar lo que Dios nos ha dado? Con temor a Dios. Temiendo al Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Pero vamos a la palabra del Señor. Quizás sería el último versículo que vamos a leer. Vamos, por favor, en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice la palabra, el principio a la sabiduría es el temor de Jehová. Quizás muchas veces se interpreta esta palabra, cuando se habla del temor de Dios, como respeto a Dios, como reverencia a Dios. Pero esto no solamente se limita a esa palabra, sino que aquí implica obediencia también. Si nosotros respetamos a Dios, si nosotros tememos a Dios, entonces nosotros le obedecemos a Él. Entonces nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios, como lo dice su palabra. Entonces nosotros caminamos de acuerdo al propósito de Dios por el cual Él nos ha llamado a estar en su obra, a estar en una iglesia para exaltar y bendecir su nombre. Entonces hemos entendido en realidad, porque la sabiduría ha llegado a nuestras vidas, a nuestro corazón, y entendemos quiénes somos delante de Dios. A ver, hermanos, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que a los suyos vino, ¿verdad? Pero a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que han reconocido a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, amén, como el Dios Todopoderoso, a los que creen en su nombre, les dio derecho legal, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes tenemos ese derecho? Nosotros. ¿Quién es usted? Un hijo de Dios. Y ese privilegio nadie se lo quita. Por eso es que Pablo decía, ni lo alto ni lo bajo. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ni espada, ni hambre. Amén. Yo añadiría otras cosas que quizás ni se acercan, hermanos, a eso, ¿verdad? Cosas tan pequeñitas que muchas veces apartan al cristiano de Dios. Ni las malas miradas. Ni las malas miradas, ni porque me dieron, ni porque no me dieron la mano. Eso no me va a separar del amor de Cristo. Amén. Yo voy a seguir alabando a Dios. Ay, que no me saludaron. Yo voy a seguir alabando a Dios. No me contestaron el saludo. Yo voy a seguir alabando a Dios. Porque yo no voy a perder lo que Dios me ha dado. Es un regalo de Dios para nuestras vidas. Amén, hermanos. Un regalo del Dios Todopoderoso. Vamos a seguir alabando a Dios. Nadie nos va a detener. Amén, hermano. Nadie. Si tenemos que batallar con el mismo diablo, demonio, hermano, una mala mirada. No, hombre, eso es chiste, hermano. Nosotros vamos a seguir adelante, glorificando y exaltando al Dios que todo lo puede, al Dios grande que está en nuestras vidas, que está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si tenemos ese temor de Dios en nuestras vidas, estamos guardando lo que Dios nos ha dado. Porque si le tememos a Él de la manera que Él ve en realidad que nosotros tememos su nombre, es porque le obedecemos. Él es claro en decirlo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando guardamos sus mandamientos es porque hay obediencia. Amén. Y si hay obediencia para guardar los mandamientos de Dios, hay respeto a Él. Amén, hermanos. Hay temor a Dios, hay reverencia a Dios. Cuando a usted le preguntan, bueno, antes te reunías con nosotros acá cuando tomábamos, hacíamos fiesta, y ahora ¿por qué no lo haces? Porque temo a Dios. Amén. Porque soy una nueva criatura. Y ahora yo les invito a ustedes, usted les dice, a venir a Cristo para que conozcan a ese Dios poderoso. Amén, hermano.
De esa manera podemos testificarle a cualquiera de que Cristo ha cambiado nuestras vidas, de que Cristo nos ha hecho nueva criatura en Él. Amén, hermanos. Él ha cambiado nuestras vidas. Él ha creado nuevamente un nuevo ser en nosotros. Porque cuando habla de nueva criatura, está hablando de una nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Por eso es que la Biblia dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son creadas nuevas o hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Cuidemos lo que Dios nos ha dado y mantengamos ese tesoro en nuestro corazón. Y como esto está en nuestro corazón, por eso es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué? Porque a través de él y con nuestra boca podemos confesar que Jesucristo es el Señor, que nos ha redimido, que nos ha perdonado, que nos ha transformado, y podemos adorar su nombre con libertad. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Hermanos, si el enemigo cuántas veces no ha llegado a nuestra mente y ha dicho, ¿qué haces aquí? A ver, ¿cómo crees que Dios te ha cambiado? ¿Acordate lo que sos? No, éramos. Porque ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. El diablo se equivocó, hermano. Amén. Porque cuando una persona en verdad teme a Dios, esa persona está segura de quién es. Delante de Dios. Sabe que las pruebas no lo van a tirar. Las pruebas, hermanos, van a ser, o las pruebas pasarán o llegarán a nuestra vida para conocer mejor a Dios. Para conocer mejor a Dios. Por eso el salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no voy a temer. ¿Por qué? Dice, porque tú estarás conmigo. Amén. Tú estarás conmigo. Si vamos pasando el desierto, el valle de lágrimas, como la Biblia también llama, ¿verdad? En esos momentos estamos seguros de que Dios va con nosotros. Todos los momentos de luchas y pruebas en nuestra vida no es para alejarnos de Dios. La gente entiende mal y piensa que cuando llegan los problemas porque Dios se apartó de ellos. No, es cuando más cerca está. Es porque Dios quiere que lo conozcamos, hermano, aún mejor. Imagínense a Job diciendo, hoy sí Dios me ha olvidado. ¿Cuántas cosas han pasado? Mis hijos ya no están. Todos los bienes que Él me había dado, qué ingrato es Dios. Me los quitó de nuevo. ¿Qué Dios es este? No. Él se mantuvo firme. Aún cuando su misma mujer llegó y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ella lo quería así como estaba. Entonces, él dice, en realidad vamos a recibir de Dios solo el bien y el mal no lo vamos a recibir. Es que Dios es absoluto. Y Él hace todo lo que Él quiere hacer porque nadie lo manda. Y cuando llegan dificultades a nuestras vidas, amén, hermano, es porque Él quiere que le conozcamos más. De tal manera que después de ese proceso Job pudo decir de oídas, comparando cómo había conocido a Dios y cómo lo conocía antes y cómo lo había conocido después del proceso. Él dice, si yo comparo esto, es como que si alguien me hubiera contado de Dios. Pero él sabía quién era Dios, de tal manera que sacrificaba, dice, hacía sacrificio, incluso aún por sus hijos. Él sabía quién era Dios, pero comparando la experiencia que ahora tenía con Dios, después de la prueba, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sí conocí a Dios quién era, porque en medio de la prueba no lo dejó solo. En medio de la dificultad, él supo que Dios estuvo ahí siempre. Amén, hermano. Y que todo lo que pasa en la vida pasa porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite es porque Él tiene un plan. Y aunque nosotros no lo entendamos, siempre el plan de Dios será perfecto. Siempre el plan de Dios será perfecto. Cuidemos lo que tenemos. Cuidemos todo lo que Dios nos ha dado. Amén, hermano. Porque nos ha dado sus bendiciones para que glorifiquemos su nombre, para que exaltemos su nombre. Yo creo que cada uno de ustedes puede decir, Dios me ha dado esto. Amén. Y quizás fácilmente su mente pensó en cosas materiales, pero si usted piensa en cosas espirituales, también usted puede decir, Dios me lo ha dado. Amén, hermanos. Dios me lo ha dado. ¿Sí o no? Amén. Hermanos, si hoy nadie nos para cantando, antes nuestra boca maldecía, insultaba a los demás. Siempre había una palabra de reniego.
pero ahora podemos glorificar a Dios. Podemos exaltar su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora podemos adorar su nombre, que de repente vamos, hermano, y decimos gloria a Dios. Y comenzamos a pensar y decimos, antes lo que salía eran insultos, eran malas palabras. Pero Dios ha hecho esa obra en nosotros para que seamos luz en medio de las tinieblas. Que la gente que nos ha conocido pueda decir en verdad, Dios cambia al hombre. Dios puede transformar la vida de las personas. Y nosotros somos ese testimonio vivo. Amén. Nosotros somos ese ejemplo vivo de la obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es bueno. Porque su misericordia es grande. Porque yo no lo merecía, pero Él le plació hacerlo conmigo para honra y gloria de su nombre. Hay un por qué glorificar a Dios. Hay un por qué exaltar a Dios en todo momento. Hay un por qué adorar el nombre del Señor. Amén, hermanos. El hombre no puede tener nada de su propia cuenta. Todo lo bueno que el hombre tiene porque Dios se lo ha dado. Amén. Por eso es que regresamos a Timoteo y dice el capítulo 4, 1 Timoteo, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de lo que hemos creído, de la doctrina, de la enseñanza, de la palabra de Dios. Amén. Persiste en ello. Que nadie le quite su bendición. Cuide lo que Dios le ha dado. Manténgase firme en todo momento. Amén. Si otros caen, usted siga adelante. Amén. Y si se puede ayudar a ese caer, hay que ayudarle a levantarse. Amén, hermanos. Pero hay que seguir adelante. La palabra de Dios, el apóstol Pablo compara esto del evangelio como una carrera. Amén. Como una carrera que hay que llegar. Hay una meta, hay un final de esa carrera. Y al final es donde se obtiene la recompensa. Nadie que se queda a mitad de camino va a recibir o va a ser recompensado. Tenemos que llegar hasta el final. Cuidemos lo que Dios nos ha dado, que al final tendremos una recompensa gloriosa, hermanos. Amén, hermanos. Dice la palabra, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Póngase sobre sus pies. Le vamos a dar gracias al Señor por su